Buenos días, bienvenidos a esta su casa durante los próximos 4 meses en lo que dura este semestre llamado enero-junio. Un hermoso semestre donde ya casi se nos acaba la carrera. Sí, banda, ya casi se nos acaba la carrera. Llevamos en 9 de 10 semestres cumplidos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, yendo al punto del tema del día de hoy, nos vamos al tema conocido como diseño instruccional, el cual tenemos el oficio. ¿Cuál es su oficio realmente? ¿Cómo se hace? Por supuesto que tenemos las fases que lo detallan y el proceso de cómo se conforma. Díganme ¿ustedes serían capaces de desarrollar un diseño instruccional, así como lo especifica acá? Obvio, bueno, mi respuesta sería que a lo mejor que no, porque realmente el diseñador instruccional es muy diferente a lo que uno puede hacer. A lo que uno puede hacer realmente, puesto que lo que importa en el diseño instruccional son los procesos que se llevan a cabo, ¿sí? Esto es más que nada una serie de herramientas que ocupamos y necesitamos para poder diseñarlo. Ahora, la primera parte, o antes de entrar de lleno al tema, tenemos que conocer su historia. Muy bien, para hablar de la historia principalmente, tenemos que ver que el artículo escrito por Andrés Chiappe, La Verde, la verdad tengo dudas si lo dije bien, esperemos que lo hayamos dicho bien, en verdad, pues nos menciona que el diseño institucional se ve como algo que genera incomodidad, algo como que, pues generalmente como una enfermedad, la cual se complica. ¿Por qué? ¿Cuál es su razón detrás de esto? Pues es fácil y sencillo. Resulta y pasa y acontece que lo que lleva el diseño instruccional son más que nada instrucciones generadas en un proceso altamente, se podría decir complejo de cierta manera, porque involucra muchos factores que uno no puede ver a veces como estudiante, sino que cuando se reúne el equipo de diseño instruccional es allí donde todos estos valores interactúan. Finalmente, cuando vemos que el diseño instruccional se puede ver como una enfermedad controlada en cierto modo, o algo así más o menos como una alergia. Pero ojo, aquí no estamos tratando de repetir las palabras de nuestro querido Andrés, sino más bien explicar desde nuestras propias palabras lo que Andrés nos quiere decir. Y Andrés sí, tiene la razón, el diseño instruccional se puede ver un poco cansado, bueno, no cansado, sino más bien complejo y muy intensivo en muchas de sus áreas de diseño. Pero en sí, el concepto del diseño instruccional a lo que va es lo que es la tecnología educativa. Puesto por qué. Actualmente, si damos un vistazo a lo que es hoy en día la educación, podemos encontrar que el diseño instruccional ahora ya tiene modelos virtuales. Así es, más que nada virtuales. ¿Cómo lo logramos? Puesto que ha sido una evolución, y les puedo apostar que desde que empezó en las primeras civilizaciones. Sí, estamos hablando de civilizaciones como los aztecas, los mayas, sí, pero que eso ahorita no es importante para este artículo. Lo que importa es lo que nos dice Andrés. Ahora, si bien Andrés nos dice que existen varios modelos, hay uno que resalta sobre mucho en este artículo, y es el modelo ADIE, o mejor dicho, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Si te fijas, son 5 fases que tú puedes decir, suena sumamente sencillo. Sí, pero cada fase tiene su complejidad o cierto nivel de desafío, lo cual lo hace interesante. Ahora, si bien también nos menciona que existen más modelos, por ejemplo, como el de Dick and Carrot, que son más recientes como el modelo Azure, que está propuesto por Robert Heinrich, Michel Molenda, James Russell y Sharon Smaldino. Esto en el año de 1999. Sí, realmente no tenemos que viajar mucho en el tiempo para darnos cuenta que
La historia del diseño instruccional tiene un gran trasfondo en lo que es la educación. Claro que esto a lo mejor no se dio de la noche a la mañana, sino más bien, al tratar de hacerlo, pues se vuelve un poco complicado recapitular toda la historia. No importa el tema, eso es un poco complejo, pero siguiendo, podemos ver que hay otros modelos similares. Claro que también está el de Sabenye, Olina y Nietzsche 2001. Espero que este último apellido que leí sea ruso, así mismo. O bueno, da la pinta que es ruso o por allá del área rusa de Europa. Bueno, finalmente tenemos el modelo de Madrid en 2001 que nos dice que todos los modelos tienen características en comunes. Más bien, si nos equivocamos allí, es cierto. ¿Por qué? Madrid no nos dice eso. O sea, Madrid nos dice que él también tiene un modelo, pero por supuesto, de entre todos los modelos que hemos dicho, el ADI, el Azure y, bueno, sí, estos que nos mencionan principalmente, vemos que todos estos dos tienen y volviendo al tema, vemos que todos los modelos nos mencionaban que se desarrollan por actividades, procesos, enfocados a un objetivo particular, puesto que también es posible definir el diseño instruccional como un diseño ligado al aprendizaje. Lo que ven los educadores es, o lo que aprenden, siendo más certeros y específicos, es aprender a programar la enseñanza, no el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje depende del estudiante, depende de con quién estés trabajando, porque no es lo mismo cómo aprende un niño de 10 años a cómo aprende un adolescente de 14, a un adulto, e incluso hasta nos podemos ir a cómo aprende alguien de la tercera edad, un abuelito, sí, un abuelito. Todas estas personas que vamos a mencionar aprenden de diferente manera. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque simplemente es el proceso de crecimiento, el desarrollo humano que tenemos nosotros marcados es así. Conforme vamos creciendo, llegamos hasta cierto punto y luego bajamos. Es donde nuestro punto de capacidades suben, bajan, aumentan o se estancan en cierto punto. Pero lo importante no es hacer hincapié en eso, ¿sí? Sino más bien en cómo se divide el diseño instruccional. Bien, ahora que ya hemos abarcado un poco la parte de la historia, tenemos que ver un concepto muy importante en lo que es el diseño instruccional. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es? ¿Acaso ya lo dijimos? No, pues simplemente es la instrucción. ¿Por qué? Pues históricamente este término se relaciona más con el aprendizaje que su relación con la propia enseñanza. ¿Por qué? Y está ligado a lo que es su concepto de entrenamiento. Ok, a lo mejor es una manera muy deportiva de verlo, pero en realidad no. ¿Por qué? Si nosotros vamos otra vez al ejemplo táctico o al tácito ejemplo de un maestro viendo lo que es dando su clase. Por ejemplo, tú le puedes decir, chicos, van a escribir un argumento de 5 párrafos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el alumno? Escribe un argumento de 5 párrafos. O sea, porque la instrucción fue, escribe un argumento de 5 párrafos. Si bien esta instrucción, pues vemos que Clark en el 2000, o sea, justamente el año en que nací, bueno, pues nos dice que en su escrito de 4 arquitecturas, tras de la instrucción, encontramos lo que es la instrucción receptiva, la instrucción directiva o también conocida como dirigida, la instrucción por descubrimiento guiado y la instrucción exploratoria. Ahora, si bien nos vamos a la instrucción receptiva, nos marca que principalmente es una concepción del aprendizaje como absorción de información, que es así como se distribuye el proceso de la información. Por ejemplo, creo que todos hemos escuchado el típico ejemplo de que un niño cuando está aprendiendo es similar a una esponja. ¿Por qué? Porque cuando están más chiquitos, ¿qué es lo que hace el niño? Va, explora, investiga. ¿Y qué es lo que hace? Capta información, o sea, está absorbiendo.
Sí, o sea, es cierto que cuando metes a una esponja el agua, ¿qué hace? Empieza a se absorbe todo el agua que tiene a su alrededor o la cantidad que le permita. Así es lo mismo que pasa con el conocimiento, con la enseñanza y el aprendizaje. Ahora bien, lo que es la instrucción directiva o dirigida se basa en una concepción del aprendizaje, la cual facilita las secuencias, o mejor dicho, está segmentado en progresos o contenidos más bien. Sí, es cierto. Ahora, si tú te vas a la guía didáctica de tu maestro favorito, ¿qué es lo que podemos ver? Tiene semana 1, se hace esto, semana 2, se hace esto otro, semana 3, se hace esto. O sea, vemos que el maestro ya tiene organizado y planificado la materia de cómo la va a dar. Sí, cierto, que esto se puede alterar las fechas, sí, dependiendo de cómo progresa el grupo. Pero la instrucción dirigida o directiva en sí queda en cómo está organizado y segmentado todo el contenido. Ahora bien, nuestro tercer elemento de la instrucción por descubrimiento guiado, pues que nos dice que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, en la cual la resolución de problemas participa activamente. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad de crear escenarios donde la solución de dichos problemas y además de sus recursos sirvan para el aprendizaje del estudiante. Ojo, que esto no es solo para el estudiante, también puede servir para el maestro. Ahora, si bien tenemos la última instrucción, que es la exploratoria. Y ustedes dirán, pues, ¿qué es lo que hay que hacer en la exploratoria? ¿Buscar en internet, más o menos? Sí, eso es más o menos lo que tenemos que hacer. Puesto que se define en términos de hallar y procesar información relevante, lo que podemos encontrar es que en esto, tú dices, ¿sabes qué? Si les estoy enseñando a los chicos sobre argumentos, ¿qué tengo que hacer? A ver, cómo se divide un argumento, cómo está compuesto, si hay un lado positivo, para qué sirve, para qué no sirve. O sea, cómo está relacionado. Todo lo que puedes encontrar relacionado a un tema en cuestión al momento de planearlo es la instrucción exploratoria. Muy bien, ya que hemos abarcado y conocido lo que es mayormente la historia, las instrucciones, los tipos de instrucciones que existen, ahora hablaremos de lo que es el macroproceso. Aquí inicialmente hay 4 pasos. Sí, es muy similar al ADI. En primer lugar, tenemos el análisis de factores claves. En segundo lugar, el diseño institucional. En tercer lugar, la producción de recursos para el aprendizaje. Y por último, la emisión. Claro que estos son solo los nombres de cada apartado, porque cada uno aún lleva su tiempo, tiene aún más profundidad. Ahora bien, como habíamos dicho, la fase de análisis, pues, ¿qué tiene por objetivo? Principalmente, identificar el estudio, la consideración de sus factores con el usuario, el contexto, la naturaleza de los contenidos, las condiciones tecnológicas, las características que tiene el aprendiz o las generales, porque cada aprendiz es muy diferente, recuerden, y el tipo de aprendizaje que se va a utilizar. ¿Por qué? Ahora, también se recomienda activamente que el diseñador esté muy activo en cuanto a participación en esta parte, porque sin duda en esto se puede ir muchas cosas. Ahora, si bien algo de lo que me gustaría hacer mucho hincapié en esta parte es el contexto o los recursos que puede tener. Porque, por ejemplo, sí, va a ser un ejemplo a lo mejor un tanto clasista o xenofóbico, que no queremos llegar a eso, por supuesto, pero vamos al ejemplo. Digamos, tenemos una escuela pública y una escuela privada, ¿sí? En ambas escuelas tienen diferentes contextos, diferentes naturalezas, diferentes opciones de tecnología. O sea, por ejemplo, la escuela privada está a la vanguardia de la tecnología. Casi prácticamente que al momento que sale una nueva teoría o un nuevo método de aprendizaje, esta escuela lo adapta. Pero, ¿qué pasa en la pública? Pues apenas ellos reciben la teoría, no sé, a lo mejor 1 año o 2 después, porque tienen duda sobre cómo implementarla. Y ahora, no estamos diciendo que la educación privada o la educación pública sea mejor o peor la una que la otra.
Si bien es cierto que esto a lo mejor puede influir un poco, es cierto, pero recordemos que cada escuela tiene su propio factor de contexto. Además, no puedes decir, voy a aplicar el mismo programa de una escuela pública a una privada. ¿Por qué? Porque si no conoces su historia, el trasfondo o cómo está relacionado allá adentro todo el sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el plan va a chocar y literalmente se va a descarrilar de su objetivo original. Ahora, si bien ya hemos explicado bien lo que es la fase de análisis de los factores, tenemos que pasar a la fase del diseño instruccional. Y ustedes van a decir, aquí se viene lo bueno. Sí, insertamos frase de Luisito Comunica. Sí, exactamente, ese mismo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que hay aquí exactamente? Pues está un cuerpo de actividades. Pues más que nada, pues Davenport en el año 1996 nos menciona que es un proceso, que eso está en orden específico con actividades de trabajo a lo largo del tiempo y espacio, con un comienzo y un final y unas entradas y salidas claramente identificadas en una estructura para la acción. O mejor dicho, como me gustaría a mí adaptarlo, en una clase, la introducción, el desarrollo y la conclusión o el cierre de una clase, ¿sí? Esto es un poquito más fácil de entender porque aquí ya vemos que es como de que, aquí ya lo tengo que poner un poquito más en práctica. O sea, aquí ya podemos decir que ya puedo utilizar la imaginación para saltarme allá. Ahora, si bien tenemos la fase de producción, pues ¿qué es esta? Pues en realidad, pues la fase de producción es su nombre, o sea, es producir los recursos de aprendizaje que no solo va a utilizar el alumno o el estudiante, sino también el maestro, aquel que dirige la enseñanza, aquel que la programa. Sí, así es, porque ¿quién es el que hace los recursos del aprendizaje? No solo lo hace el diseñador instruccional, también lo hace el maestro, el director, el asesor pedagógico, psicológico. Todas las personas que forman parte de este comité de diseño instruccional intervienen cada uno desde diferentes puntos y perspectivas, que a lo mejor no se aborda mucho en el tema, pero es realmente necesario identificar que en la fase de producción de recursos literalmente es hacer, como quien dice, los recursos autodidácticos, didáctica, llevar todo lo que puede haber. O sea, por ejemplo, no sé, si tú quieres dar una clase sobre argumentos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a, no sé, ambientar el salón para que sea un debate. Claro que a lo mejor esto puede sonar un poco burdo, pero no es de esa forma. Ahora, si bien tenemos lo que es la última fase, la fase de emisión. Y sí, la fase de emisión es la última fase de lo que es el macroproyecto. El macroproceso. Pues, ¿qué es lo que pasa en esta fase? Pues aquí es donde se comienza el uso del producto del mismo macroproceso. O sea, es decir, que ya una vez que ya está listo el diseño instruccional, es llevado hasta su práctica. Sí, exactamente, llevado a la práctica. ¿Por qué? Si un proceso instruccional se queda sin llevar a la práctica, puede que sea bueno o a la vez malo, pero no. Lo importante de llevar un proceso de diseño a la práctica es que uno como desarrollador de diseño instruccional puede decir de que, oye, ¿sabes qué? Falló en esto, no se cumplió el objetivo de esta parte, hay que cambiarlo, hay que volverlo a rehacer, hay que replantearlo. Puedes volver al proceso, o sea, como quien dice, es un ejercicio donde aprendes de todos lados, o sea, qué aciertos obtuve, qué desaciertos no obtuve, cuáles funcionaron, cuáles no, y así. Bien, si ya hemos visto lo que abarca la historia, qué son las instrucciones, cómo son los tipos de instrucciones, cómo es el modelo de macroproceso, qué es lo que lleva, qué es lo que se especifica en cada zona. Pues bien, antes de llegar a la conclusión que Andrés nos ofrece, nos hace una pregunta que es muy interesante, la cual la voy a leer así tal y como viene en el artículo. Dice, ¿cuál es entonces la razón por la cual muchas universidades continúan apegadas al paradigma ADDIE? Recordemos que este paradigma es análisis, diseño, desarrollo, implementación y examinación. No, mentira. Esperen. El ADDIE en realidad, pues sí, está conformado por los primeros 4 elementos que había dicho, pero para hacerlo más sinceros, el ADDIE
está desarrollado en análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, exactamente. Sí, puede que sí me haya equivocado un poco, pero es normal. ¿Sí? Ahora, es cierto que aquí nos decía que el modelo del ADI, ¿por qué sigue pegado a las escuelas o por qué aún sigue allí? Entonces, pues la razón o por lo que esté o lo que entonces nos dice es que hay muy pocas veces que se puede identificar las personas con un perfil de diseño instruccional. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que muchas veces no sabemos identificar al tipo que tiene las habilidades y las competencias para llevar a cabo tal tarea. Sí es cierto que se ha reconocido que el diseñador tiene su rol, pero también es necesario que no solo el diseñador instruccional esté solo, sino que más bien tenga un equipo. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, oye, pues a lo mejor puede sí que sea mucho trabajo, pero se puede sacar adelante, pero va a llevar más tiempo. Y con un equipo, pues no solo ves diferentes puntos de vista, sino pues que obtienes diferentes perspectivas, diferentes paradigmas, teorías y así. Ahora, si me preguntan por mi conclusión personal, vemos que el llevar a cabo un diseño instruccional es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque hablando desde la experiencia, sí, aquí atrevo a incluir lo que son mis prácticas profesionales en la Universidad Metropolitana de Monterrey, me están pidiendo ayuda o bueno, que realice cierta parte de lo que es el diseño instruccional. Y aquí ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo está ayudando? Pues principalmente está ayudando con, primero, analiza cuál es el plan de de 3 universidades nacionales y 3 universidades internacionales. Y por supuesto, tienes que identificar, oye, ¿sabes qué? Esta universidad maneja este enfoque, no sé, digamos, maneja más el enfoque hacia la docencia. La otra universidad nacional maneja el enfoque hacia recursos humanos o hacia el área laboral de empresas y la tercera ayuda a la comunidad, mientras que las internacionales, no sé, son digamos más enfocadas a la investigación o sí, más enfocadas a la investigación y un tanto menos pegadas a la docencia, pero en sí eso es muy diferente porque cada perspectiva que cada persona o cada diseñador que hace el diseño instruccional puede ser muy diferente y muy completa. Ahora, sin embargo, para terminar ahora sí y cerrar lo que es este tema, vemos que el diseño instruccional realmente es un proceso sumamente amplio, grande y complejo, que lo cual es mejor llevarlo en equipo que en individual. ¿Por qué? Porque quien lo haga en equipo, pues como bien he dicho, puede conocer mejores perspectivas. Si lo haces individual también es bueno, puedes obtener muchas experiencias, pero es mejor que hacerlo solo. Entonces, ¿con qué me quedo el diseño instruccional? Que es un proceso sumamente maravilloso, el cual que uno sí puede aprender mucho, pero también es necesario ver cada parte, ser observador. Sí, tienes que tener una participación muy activa y sí, así es. Así es el diseño instruccional. Con esto me despido hasta el siguiente tema. Hasta el siguiente tema. Sí, adiós.